la serie de cartas pastorales en la primera carta a Timoteo, y el título para hoy es Los requisitos para pastorear la grey de Dios como ancianos o pastores u obispos. Esas tres palabras son sinónimo, no son cosas diferentes. Ancianos, pastores u obispos. Los pastores somos ancianos o también obispos. La verdad es que todos los creyentes han sido llamados a servir, pero este pasaje va a hablar exclusivamente de aquellos que tienen el llamado para ser ancianos, para ser pastores. Y a ser muy esclarecedor, porque hay en el mundo eclesiástico muchas ideas equivocadas acerca de lo que es el liderazgo y poder derribar conceptos equivocados, ya que muchos comparan el liderazgo de la iglesia con el liderazgo de este mundo y son totalmente diferentes, incompatibles, no tienen nada que ver uno con el otro. Algunos creen que se accede haciendo carrera, ¿no? Hay gente que llega a las iglesias y piensa que si hace carrera un día va a alcanzar una posición de autoridad o de poder como si fuera una empresa, y no funciona así la iglesia. Otros pueden creer que se accede a ser un anciano de una iglesia porque se tiene mucho conocimiento. Lamentablemente la gente no ayuda a eso. Muchos llegan porque tienen carisma personal, o simplemente porque estudiaron en el seminario, y ya se piensan algunos que eso los habilita para ser ancianos o pastores de una iglesia, y de ninguna manera es así. Estoy diciendo lo que no es el ancianato. Otros creen que son ellos los que toman la decisión de servir al Señor. Hay hombres que piensan, no, bueno, yo decidí servir al Señor, así que me voy a preparar para servir al Señor, y no es una decisión personal, no es algo que decidimos nosotros, servir al Señor, como ya vamos a ver. Otros piensan que es el pastor el que los nombra, los llama y los pone a pastorear la grey. Piensan que es el pastor el que elige, y de ninguna manera hay una participación, pero no es otro hombre el que nos puede llamar a nosotros a hacer la tarea de pastorear la iglesia del Señor. Otros idealizan el servicio a Dios, imaginan cosas que no son. Por eso vamos a ver qué dicen las Escrituras referente al liderazgo de la iglesia local, y no hay mejor carta para hacerlo que Primera de Timoteo, donde el Señor ahí a través de Pablo nos da los requisitos de los obispos, de los pastores o de los ancianos. El liderazgo de la iglesia no tiene punto de comparación con el liderazgo de este mundo. Hemos hablado en alguna oportunidad sobre la autoridad, y sabemos que yo creo en el sacerdocio universal de los creyentes. Todos fuimos llamados para servir. No existe tal cosa como, bueno, yo soy cristiano pero no sirvo al Señor. No, todos fuimos llamados para servir en algún área, y por eso todo cristiano tiene una investidura de parte del Señor. Pero incluso dijimos, los presidentes tienen una investidura, un juez tiene una investidura, esa autoridad proviene del Señor. Pero en el caso de la iglesia, los pastores son llamados y elegidos específicamente para cumplir con una tarea específica. Y no vamos a hablar de todas las autoridades, vamos a hablar solamente de los pastores, porque aquí Pablo, mandándole la carta a Timoteo, nos empieza a hablar sobre los requisitos de los pastores. Entonces, el oficio de pastor y de maestro en la iglesia tiene la importancia de que los pastores y las iglesias terminan generando un vínculo cercano, donde la virtud moral de los pastores termina siendo la virtud moral de la iglesia. Los pastores son importantes en el sentido de que podemos ser lo mejor o lo peor que le pase a la iglesia. Vamos a ver cómo son los requisitos y los procedimientos para que se sumen pastores a la iglesia, porque es un tema delicado, ya que, como acabo de decir, se genera un vínculo moral con la iglesia, y si un pastor es desordenado, inmoral, eso termina afectando a la iglesia, en que la iglesia se vuelve inmoral. Si un pastor es liviano, la iglesia termina siendo liviana. Si el pastor no es muy recto, que digamos, bueno, la iglesia no va a ser muy recta, que digamos. Por eso es tan importante este vínculo que se va formando, y ese concepto lo vemos en Oseas 4:9, si usted me acompaña. Dice, y será el pueblo como el sacerdote. Fíjese, cuando el Señor quería castigar a Israel, castigaba tanto a los sacerdotes como al pueblo, porque había un vínculo. Entonces, como los sacerdotes muchas veces en Israel eran corruptos y eran idólatras, el pueblo se volvía idólatra, y la responsabilidad comenzaba en el liderazgo.
en los sacerdotes. Cuando venía, fíjese, dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. A veces hay un presidente que decide entrar en guerra y entra toda la nación en guerra. Entonces cuando vemos eso, vemos cómo el Señor los ve todo como un todo, ¿no? Y en la iglesia no es diferente, eso sí es igual en la iglesia. Cuando los pastores son inmorales, cuando los pastores son livianos, cuando los pastores no predican la palabra, cuando se dedican a hacer otra cosa menos a predicar el evangelio, las iglesias que siguen a esos pastores terminan pagando las consecuencias. Eso es lo que está diciendo aquí en Oseas. Entonces, los discípulos van a terminar siendo como sus maestros, como quienes los instruyen. Por eso es tan importante hablar de este tema en esta mañana. Y lo mismo que pasa en un hogar, cuando como los hijos son como los padres. Si los padres son de determinada manera, los hijos terminan siendo de determinada manera, lo quieran o no. Y eso es porque se transmite, se crea un vínculo. Eso pasa en la iglesia. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable sobre cómo debemos ser los pastores y qué usted debe esperar de los pastores. Si usted tiene un pastor chismoso, va a tener una iglesia chismosa. Si tiene un pastor que habla de más, va a tener una iglesia que habla de más. Si usted ve una iglesia que es desordenada, lo que tiene que ver es el pastor o los pastores, son desordenados. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a tomar parámetros y ajustarnos. Mire, este mensaje, yo siempre le predico a usted, pero este mensaje me va a tocar a mí muy de cerca y nos vamos a predicar, nos estamos predicando todos. Y esto va a tocar de cerca al pastor y eso es bueno porque usted tiene que saber qué esperar o qué exigir de su pastor, así como nosotros los pastores sabemos qué debemos exigir de la iglesia. Entonces eso nos va a ayudar y no nos tiene que dar miedo ni vergüenza predicar estas cosas, excepto que queramos seguir mal, haciendo las cosas mal y torcidos. Entonces si queremos hacer las cosas bien, estas cosas deben hablarse en las iglesias. Y esto es bueno, eso es lo que hace la predicación expositiva, no te permite saltarte el versículo. Toca esto y hay que hablar esto. Entonces no podemos ocultar, no podemos saltarnos la palabra. Puede haber alguna vez que no queramos predicar un versículo porque nos toca a nosotros. Hermanos, la predicación expositiva termina con eso. Tenemos que hablar de estos temas y creo que va a ser muy bueno. Entonces, quiero enseñar este principio. Todos necesitamos modelos de carne y sangre para aprender y desarrollarnos. Estoy hablando del liderazgo. Todos necesitamos un modelo de carne y sangre, de hueso y carne, para poder desarrollarnos. No existe tal cosa como yo es Cristo y yo, y a mí no me importa si el pastor es esto, no me importa si los hermanos son lo otro. No dice eso la Biblia, no enseña eso la Biblia. Por eso es tan importante que los ancianos cumplan las características. Acompáñeme, 1 Corintios 11:1. Pablo dice esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y acá este versículo yo sé que muchos lo han tratado de dar vuelta, pero no está diciendo que usted tiene que ser imitador de Cristo. Pablo está diciendo, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Entonces se está poniendo él como ejemplo en su conducta para con el pueblo. ¿Dónde vemos eso también? En Filipenses 3:17. Lo vuelve a decir, se lo dice a los filipenses, se lo dice a los corintios y ahora se lo dice a los filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. ¿A quiénes? A personas. Las personas son importantes. Es importante tener buenos referentes, buenos ejemplos. Por eso se nos pide a nosotros que seamos ejemplo de los demás. A usted se le pide que sea ejemplo de otros. Dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que sí, debemos ser de buen ejemplo. No le podemos decir a la gente, no, mire, usted mire a Cristo. No, usted me tiene que mirar a mí. Y yo me tengo que exigir para poderme convertir en un buen ejemplo para los demás, como usted también tiene que ser un buen ejemplo para sus hijos. Usted no le puede decir a su hijo, no, ustedes miren a Cristo. No, porque es inevitable. Tus hijos te van a mirar a vos y van a aprender tus formas. Entonces, si yo tengo malas conductas y malos hábitos, mis hijos los van a aprender, los quieran o no, porque crecen, se desarrollan en ese ámbito del hogar. Y pasa lo mismo en la iglesia. Si los pastores somos desordenados, si los pastores somos, lamentablemente la iglesia lo va a ir aprendiendo. Porque si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. En Hebreos 6:12
También lo vuelve a decir el autor a la carta a los Hebreos, dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos. ¿De quiénes? De aquellos personas que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que tener cuidado, también Pablo lo dice de otra manera, somos cartas leídas. La gente va a leer nuestras vidas, quieras o no quieras. Vos no podés decir, yo no quiero ser ejemplo de nadie. No importa, sos ejemplo, quieras o no quieras, para bien o para mal. Te están mirando, nos están mirando. Ven cómo nos comportamos, ven cómo nos conducimos, nos ven. Siempre afectamos gente a nuestro alrededor. Es imposible que no afectemos gente que nos rodee. Entonces los miembros van a aprender la fe de sus pastores. Por eso es importante que si hay pastores sean personas de fe. ¿Se ha dado cuenta usted que las cosas que aprendimos en nuestras casas desde pequeñito las tenemos incorporadas y no nos damos cuenta? Nos reímos, hablamos, reaccionamos, tenemos expresiones adquiridas inconscientemente. Yo a veces me estoy riendo y digo, me río igual que mi papá. Hasta la risa aprendimos. O ciertas actitudes o ciertos ademanes con el cuerpo. Todo eso lo vamos aprendiendo, eso se aprende en la casa desde pequeños. Traemos gustos, formas. Su gusto por ciertas comidas no es que usted se las inventó, usted lo aprendió en su casa. Si ve esta persona, ¿por qué come esto? ¿No le gusta esto? Porque lo aprendió en su casa. Si usted hubiera nacido en otra familia, comería diferente o sería diferente. Entonces muchas cosas las adquirimos sin darnos cuenta. Entonces no existe la persona que pueda aprender solo de Cristo y nada de las personas. Eso es imposible, es un mito. Por eso es tan importante que hablemos hoy de cómo debemos ser los pastores. Y así como siempre el pastor pone la lupa en la iglesia, usted tendrá que poner su lupa en mí y creo que me va a ayudar y me va a saber ayudar para yo corregir mis pasos y mejorar. Entonces, como Dios lo ha diseñado así, Él nos puso pastores y maestros. Vamos a Hebreos 13:7. Dice el autor, acordaos de vuestros pastores, acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta. ¡Wow! Mire la responsabilidad. Y esto para aquellos que también anhelan obispado, como vamos a ver enseguida. Aquellos que anhelan ser pastores, obispos de la Grey. Aquellos que anhelan servir al Señor como pastores y maestros. Entonces dice que considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Sabía usted que la fe se puede imitar? La fe se imita. Yo crecí con personas donde yo todavía me acuerdo de sus obras, sus actos y sus palabras de fe que a mí me edificaron muchísimo. Estar con una persona que en una situación complicada o compleja saca palabras de fe, saca palabras de confianza en el Señor, son cuestiones que te edifican. No es lo mismo escuchar a una persona que cuando pasa por una situación delicada, se terminó todo, abandonó al Señor, deja a la familia, No, esa persona no es una persona de fe. No podemos imitar esas conductas. Nosotros necesitamos gente de fe, por eso siempre, ¿cuál es el consejo pastoral? Júntese con gente de fe. No se junte a tomar mate con el chismoso, con la chismosa, con el que anda hablando mal de la gente. Júntese con gente de fe. Porque esa es la gente que te va a llevar a Cristo. Esa es la gente que te va a edificar. Son cosas que no se olvidan más en nuestras vidas. Juntarte con personas que van a marcar tu vida por cómo reaccionaron. No gente perfecta, gente de fe. Que vos los ves pasar por situaciones difíciles y vos los ves en su fortaleza, atravesando esa situación. Entonces, acordaos de vuestros pastores que nos hablaron la palabra del Señor. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Nosotros no estamos hablando de modelos perfectos, sino personas de orden, de testimonio y de piedad. Nadie va a ser perfecto, ningún pastor va a ser perfecto aquí en la tierra. Por eso a veces cuando las personas buscan el modelo perfecto, se están equivocando. O a veces las personas idealizan un modelo perfecto, piensan que el pastor es perfecto. O piensan que los pastores son perfectos. Entonces cuando lo ven que se equivoca en un punto, se les cae el ídolo. Entonces tenemos que aprender qué exigir o qué esperar de los pastores. Nosotros debemos exigir personas ordenadas, de testimonio y de piedad. Gente piadosa, que es como dice el Señor, ¿no? Gente piadosa, que se le exige a todos los cristianos, pero específicamente y especialmente a los pastores. Tenemos que ser personas piadosas. Entonces, en el liderazgo del reino de Dios, una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios es el que llama.
Nadie es pastor porque decidió ser pastor. Nadie es anciano porque decidió ser anciano. Es Dios el que nos llama. Así como Dios llamó a Abraham. Si usted ve la Biblia, nunca apareció un hombre y dijo, bueno, tengo ganas de servir a Dios, está bueno. No dicen eso. Dios lo llamó a Abraham. Dice que estaba en Ur de los Caldeos y Dios lo llamó. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Josué, Dios llamó a David, Dios llamó a todos los profetas, Dios llamó a los apóstoles, Dios llamó a Pablo y Dios llama a los ancianos y maestros de la iglesia actualmente. Eso no quiere decir que no haya falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. En toda la historia de la humanidad van a haber falsos. Pero los que Dios llama, los llama el Señor. No es porque ellos decidieron servir a Dios. Dios los llamó. Entonces, para ubicarnos otra vez en la carta, que es 1 Timoteo, todo lo que se está hablando en la carta a Timoteo está dirigido a la iglesia de Éfeso. Pablo sale con Timoteo, lo deja en Éfeso y él se va a Macedonia. Éfeso era una iglesia que había sido establecida por Pablo. Y Éfeso había sido un modelo para todas las iglesias en Asia. Había sido un modelo cuando fue establecida, era una de las iglesias. Es más, cuando usted lee la carta a los Efesios, usted ve el nivel de descarga, de profundidad que tiene la carta. Era gente que había crecido, una iglesia que había madurado, que había avanzado y había sido como un modelo para todas las demás iglesias. Fue establecida en el año 52 después de Cristo y es la misma que 43 años después usted la va a ver cómo se la exhorta en Apocalipsis. ¿Se acuerda? Había hecho todo bien, pero ¿qué le había pasado a la iglesia de Éfeso? Había perdido su primer amor. Todo lo había hecho bien. Se estaba enfriando en su amor, pero todo lo había hecho bien 43 años después, cuando usted lo ve ahí a Juan escribiéndole a la carta a la iglesia de Éfeso. Pero en estos días donde Pablo lo deja a Timoteo, los problemas habían comenzado. Mire, siempre van a haber problemas en las iglesias. El problema es qué tan grande es el daño que ocasionan esos problemas. Si la iglesia está bien parada, si la iglesia es madura, si la iglesia es espiritual, los ataques van a ser leves. Pero si las iglesias son inmaduras, si sus miembros son carnales, si no hay orden, si se permite el pecado, cuando venga el ataque va a ser grande la fractura. Los ataques contra la iglesia van a estar siempre porque Satanás tiene todos sus cañones apuntando a la iglesia. El objetivo principal de Satanás es la iglesia. Él quiere destruir a los cristianos. Él quiere destruirte a vos. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir a nuestros hijos. Él quiere destruir nuestras iglesias. Pablo, sabio, dice, no desconozcamos las maquinaciones de las tinieblas. No hay que desconocer. Él quiere destruirnos y tenemos que estar preparados para estas cosas. Entonces Pablo lo deja a Timoteo en esa iglesia en Éfeso para que corrija lo deficiente. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Es que se habían levantado líderes falsos y corruptos. Por eso le va a empezar a decir cómo tienen que ser los pastores. Se habían levantado líderes, pero que eran falsos y eran corruptos, falsos pastores, que estaban torciendo la enseñanza, estaban torciendo la doctrina. Si Satanás quiere destruir una iglesia, ¿por dónde va a empezar? Por herejías. Es por eso que tenemos que cuidarnos de lo que se predica. Es por eso que tenemos que aprovechar estos minutos. Estos minutos no son para estar contando historias del pastor o contando chistes. Estos son los momentos para esto, para la doctrina, para aprender cómo funciona nuestra iglesia. Entonces, estaban torciendo la enseñanza o la doctrina que había enseñado Pablo desde el principio. Y estaban permitiendo que hombres que no calificaban para pastorear la iglesia llegaran a los puestos de autoridad. Y es por eso que Pablo está escribiendo esta carta. Mire, vamos a leer el pasaje que nos toca hoy día, 1 Timoteo 3:1 al 3. Dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Esa es la porción que vamos a trabajar, que es lo que estaba pasando en Éfeso. Fíjese que en el capítulo 1, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en capítulo 1, capítulo 2.
Lo que estaba pasando en la iglesia es que estaban enseñando diferente doctrina, estaban enseñando fábulas y genealogías interminables. Acuérdense la lectura espejo. ¿Cómo sabemos lo que estaba pasando? ¿Cuál era el problema de Éfeso? Porque es lo que está diciendo Pablo que tienen que corregir. Estaban volviendo a la ley. Habían algunos que estaban haciendo que la justificación fuera por la ley y no por la gracia. Algunos habían naufragado en la fe. Himeneo y Alejandro, acuérdense, eran dos que habían apostatado de la fe. Esos eran los problemas que tenía la iglesia en Éfeso. Se habían vuelto en contra de las autoridades. Estaban enojados con el emperador romano. Estaban maldiciendo a las autoridades. Por eso Pablo le tiene que decir que tienen que orar por todos los que están en eminencia. Tienen que orar por el presidente, tienen que orar por los políticos, tienen que orar por su país. Los hombres habían dejado de orar y estaban peleándose con otros. Por eso le dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Todo lo que está diciendo Pablo era eso. No dejen de orar, varones. No pueden orar si se están peleando con otros, si tienen resentimiento con otros, si están enojados con otros. Se ve que las mujeres se estaban vistiendo provocativamente, se habían vuelto ostentosas y habían dejado las buenas obras. Por eso se las aconseja a las mujeres. Las mujeres estaban tomando posiciones de autoridad. Eso nos explica por qué le dice, no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Entonces las mujeres habían empezado a tener autoridad sobre los varones. Estaban gobernando la iglesia. Y no es que la mujer no pueda compartir la palabra, el problema es que la mujer no puede gobernar la iglesia. Y se ve que estaba pasando lo que hoy ya es pan común de todos los días, que las mujeres están dirigiendo las iglesias. Como dijimos el domingo pasado, hay apóstolas que gobiernan denominaciones y estaban dominando a los varones. Por eso Pablo escribe esto. Y es por eso que el foco va a estar en los requisitos de los ancianos y de los pastores. Entonces el cuidado de la iglesia, de la grey de Dios, tenemos que entender que para un hombre es la honra más grande que Dios le puede dar. Hubieron pastores que fueron llamados por la corona a servir en la corona, a servir en Inglaterra y le tuvieron que decir, mire, yo no me rebajaría a ser un rey porque Dios me llamó a ser una autoridad de la iglesia. Eso para que usted y yo entendamos que no hay mayor honra que un hombre pueda recibir que pastorear la grey de Dios, pastorear la iglesia del Señor. Pero al mismo tiempo es una tarea de mucha negación y de mucha demanda que requiere de mucho compromiso. Hay personas que ven y piensan que ser pastor es solamente agarrar un micrófono. Entonces piensan que lo lindo es predicar. Y hay mucha gente tratando de sacarse las ganas de predicar. El problema es que cuando usted empieza a predicar y se saca las ganas de predicar, después aparece la vida real. Y ahí usted se encuentra. Por eso usted va a ver tantas personas que comenzaron bien y terminan mal. O terminan abandonando el pastorado. Termina pasando que cuando viene la aflicción, cuando vienen las amarguras, cuando vienen las tristezas, lo terminan abandonando todo porque en realidad no fueron llamados por el Señor. No se negaron a sí mismos, sino que lo que querían era ser respetados. Hay gente que quiere ser pastor para ser respetado. Mire, yo le voy a decir una cosa, es lo que menos, aunque parece que los pastores son respetados, es lo que menos reciben los pastores, respeto. Son más las aflicciones que el respeto que reciben. Entonces no es coleccionar respeto de la gente. Esto se trata, hermanos, de un llamado que es espiritual, que viene del Señor y que no se puede hacer con fuerzas humanas. Es imposible servir al Señor con fuerzas humanas. Si empezamos con fuerzas humanas, vamos a quedar a mitad de camino. Acompáñeme a 1 de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Este es un versículo para los pastores. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si te pide ánimo pronto es porque es fácil desanimarse. Es fácil desanimarse cuando usted trabaja con personas, porque usted toca el pecado de la gente, usted trabaja con la carne de la gente, usted trabaja con mentes, con corazones, con almas. Entonces trabajar con seres humanos, mi hermano, no es nada fácil. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. De ninguna manera un pastor puede enseñorearse de las personas, aunque hay cristianos que les gusta que los pastores se enseñoreen de ellos. Usted sabe que hay clientes para todo en la vida. Hay gente que le gusta que el pastor le diga con quién se tiene que casar, dónde tiene que trabajar, qué tiene que hacer. Hay gente que le gusta ser dirigida. Hay gente que no le gusta pensar, que todo se lo tienen que decir. Hermanos, eso no debe ser así.
Eso es enseñorearse de la gente. Y Dios no le ha permitido a los pastores enseñorearse de las personas. Fíjese cómo se pastorea, siendo ejemplo de la grey. Ay, 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 siendo ejemplo de la grey. Así debemos pastorear. Esto apréndanlo los varones, porque si usted va a ser sacerdote de su casa, si usted va a pastorear su hogar, esa es la forma en la que se pastorea, trabajando nuestras vidas para ser ejemplo de nuestra casa. Porque si yo no tengo ninguna victoria como papá en mi hogar, si yo no tengo ninguna victoria personal, ¿cómo? Por más que yo siente a mi familia y le dé una clase teológica, mi hermano, eso no es pastorear. Tiene que ver con ser ejemplo de los que te rodean. Por eso es que es tan difícil esto. Por eso que las angustias ni siquiera es que la gente hable mal de vos. Las angustias son las frustraciones que uno personalmente se ve y que al mismo tiempo sabe que tiene que quitarlas de su vida porque tiene que ser ejemplo de otros. Esos son los dolores y las angustias más grandes que sufren los pastores o que sufrimos los pastores. Ver nuestras miserias, ver la debilidad que tenemos muchas veces y que encima tenemos la exigencia del Señor de que se nos pide que seamos ejemplo de los demás. Y si uno es un verdadero pastor y tiene el Espíritu Santo, le va a provocar aflicción en el corazón. Ahora, si uno no es un convertido, es un falso pastor, no, lo único que quiere es predicar. No importa ni lo que predica y no importa si es ejemplo de la gente. Y esto, ¿por qué lo hablo también? Porque sé que entre nosotros hay varones que Dios va a levantar y está levantando ya para que se transformen en ancianos de nuestra congregación. Entonces, ¿cómo comienza el sacerdocio? Dijimos que Dios es el que llama. Que nadie se autollama, Dios llama, Dios te llama. No somos elegidos por un pastor o por una iglesia. El pastorado es un llamado de Dios. Siempre, siempre, el 100% de las veces es un llamado de Dios. Voy a tomar el ejemplo del sumo sacerdote en Israel, en Hebreos 5:1, para que podamos tomar el principio. Dice el autor, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Uno de los malos ejemplos que hemos visto en nuestro caminar como cristianos son esos hombres que se creen modelos terminados, endiosándose delante de la gente. Es lo peor que puede pasar. Tener gente que se crea como un Dios. Y usted dice, estos tipos son inalcanzables. Hay gente que quiere tener o presentar ese modelo delante de los demás. Otra cosa que se requiere es paciencia, paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Cómo tiene que ser el anciano? Tiene que ser paciente con los ignorantes y con los que pecan. ¿Sabe por qué? Porque vamos a trabajar, pastorear el corazón tiene que ver, ya lo vamos a ver enseguida, tiene que ver con trabajar el pecado de la gente, de las personas que están a nuestro cuidado. Y esto también a mí me va a traer un ajuste de clavijas para poder ya llegar a ciertos puntos del corazón de la iglesia, donde vamos a perder ciertos miedos y vamos a tener que charlar en una mesa con usted respecto de tu pecado. Porque se le ha dado a los pastores trabajar el pecado de la gente en los corazones. Hay veces que tenemos, con algunos lo tenemos, pero hay gente que por ahí jamás te ha contado un pecado, una debilidad, no quiere abrir su corazón. Y esto nos está mostrando cómo es el modelo bíblico de cómo tiene que ser la grey con el pastor o el pastor con la grey. Para eso estamos los pastores, por eso se nos exige tanto, porque yo no voy a poder hablar de tu problema con el alcohol si yo tengo un problema de alcohol. Por eso dice que no se han dado al vino. Imagínense el pastor retando a la iglesia que están dados al vino, con el pastor se toma 3 cervezas todas las noches. Hermano, no puede ser eso así. Se nos exige esa pureza, esa santidad para poder hablar con la gente de su pecado y que tengamos autoridad para hablar con ellos. Entonces la iglesia tiene que saber que si algún día el pastor se sienta con vos y te dice cómo estás en tu vida sexual, que no es que el pastor es el chimentero del barrio, sino que lo que quiere es que porque él ha logrado vencer ciertas cosas, puede ayudarte a vos a vencer esas cosas. Ahora, si el pastor ve pornografía, es un inmoral, no va a poder ayudar a nadie. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es la relación pastor-miembro, para que nuestra iglesia, ¿qué? Sea sana.
para que tengamos una sanidad, para que funcionemos conforme al modelo. ¿Vieron cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia? Esto es, porque esto no es un teatro donde usted viene, escucha 3 canciones, le gustó la conferencia. No es una conferencia, no son 3 canciones. Vinimos delante del trono del Señor para ser transformados y a su vez el Señor ha puesto pastores para que nos pastoreen. Dice, y por causa de ella, de esa debilidad de los sacerdotes, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Ese es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Tenía que hacer sacrificios para él y después un sacrificio para el perdón de pecados de todo el pueblo. Yo tengo que ir todos los días a confesar mis pecados. Tengo que encerrarme, confesar mis pecados y por supuesto que puedo ayudarte por el llamado, por la capacidad que el Señor nos ha dado, la gracia de poder pastorear personas. Y mire lo que dice aquí. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eso, ahí quería llegar. Nadie toma para sí esta honra. Es una honra servir a Dios. Es una honra servir a Dios. Y vuelvo a repetir, acá todos servimos al Señor, pero justamente esta carta está hablando de los pastores. Pero que Dios te haya llamado, que te haya salvado para predicar, para anunciar, para hacer lo que seas, un servidor, un evangelista. Es una honra que Dios te haya llamado. Y si alguien se autollama, no va a poder terminar la carrera, me refiero al pastorado. Nadie que diga, bueno, yo a partir de ahora quiero ser pastor, no va a terminar la carrera porque si Dios no lo llamó a ese oficio especial, se va a quedar sin nafta a mitad del camino. Dios es el que llama. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de reconocer a esas personas. Hoy no vamos a hablar de todo el procedimiento, de cómo se hace, porque eso nos llevaría mucho tiempo y tal vez, si el Señor lo permite, lo explicaremos más adelante. Ya después nos toca 2 Timoteo, Tito, donde sigue hablando de estos temas. Pero básicamente tenemos que saber que Dios llama a una persona, pero la iglesia participa en que tiene la responsabilidad de reconocer a esos hombres. Por eso un anciano o un pastor no se nombra. Yo no puedo nombrar a alguien pastor. Yo no puedo nombrar a una persona. Yo no puedo llamar a alguien. Cristo lo llama. Lo que sí podemos hacer como iglesia es reconocerlo. Reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Y no solamente el pastor, es toda la iglesia. Es toda la membresía la que reconoce, porque esto no es una cuestión de amigotes como piensan algunos. No, el pastor lo puso este otro de pastor porque es amigo de él, porque se lleva bien, porque no. Tiene que ser, esa persona tiene que tener primero un llamado de Dios, después el liderazgo tiene que reconocerlo, pero también toda la grey tiene que reconocer a esa persona. De nada sirve que yo reconozca a un varón y toda la iglesia no lo ve como pastor. ¿Eso por qué? Ya vamos a ver todo el proceso que va llevando un hombre que anhela obispado. Tiene que haber trabajado, tiene que haber servido. La gente tiene que haber sido de testimonio para la congregación. Entonces, un pastor no se nombra, se reconoce. Y el que elige y nombra es Cristo. Es un trabajo entre Dios y la iglesia en su conjunto. Mire lo que dice Mateo 9:38. Acá vamos a hablar un poquito de este misterio, ¿no? Cómo es que Dios y también nosotros trabajamos en conjunto en la iglesia. Porque realmente es un misterio. Entonces dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hacemos si faltan pastores? Tenemos que orar a Dios el Padre para que Él envíe obreros a la iglesia. Y este es el trabajito que yo le voy a dar a la iglesia, si es que no lo está haciendo. Yo lo he hecho, pero hermanos, tenemos que orar para que el Señor levante pastores entre nosotros. Oremos. Se tienen que levantar hombres, predicadores, maestros que puedan predicar, que estén preparados. Ya vamos a ver todos los requisitos, que estén preparados. Pero dice, rogad pues al Señor de la mies para enviar obreros a su mies. Hace 15, 20 años atrás, usted podía invitar a cualquiera a predicar en la iglesia. Porque con la doctrina que había antes, y bueno, este piensa que la salvación se pierde, el otro piensa que no se pierde. Cualquiera podía venir a predicar y no era un problema la doctrina. Hoy, donde el Señor nos ha enderezado en una sana doctrina, hermanos, se achicó el panorama. ¿A quién traemos? No podemos invitar pastores ni por más que sean amigos nuestros, hay que ver que creen.
pero créame que esto es sano. Y hermanos, mire, no le falta nada a la iglesia. Los hombres que le hacen falta a la iglesia están en la iglesia. Están acá. Acá están los hombres que hacen falta a nuestra iglesia. Esto es un misterio maravilloso. Esto es de la misma manera que debemos orar por la salvación de todos los hombres. Porque es muy perverso esto del hipercalvinismo. ¿Sabes lo que es el hipercalvinismo? Son esa gente que dice, bueno, si Dios lo ha escogido, se va a salvar. No hace falta que yo le predique. Así piensa un hipercalvinista. No, Dios lo llamó. Así que no hace falta que yo vaya, porque Dios ya lo predestinó. No, acá hay un misterio. Por eso dice que Dios hay hombres que Dios los ha llamado, pero también nos dice a nosotros que oremos para que el Padre envíe los obreros a la mies. No es bueno, Dios lo va a mandar. Si hace falta un predicador de día, Dios lo va a mandar. No es así. Hay un misterio maravilloso y precioso que debemos conocer. Es nuestra responsabilidad orar para que el Señor levante pastores en nuestra congregación. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y una parte que le corresponde a Dios. Por eso dice Pablo en Romanos, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no son enviados? Entonces, hermanos, un trabajo en conjunto entre el Señor y nosotros. Eso es la iglesia. Somos participantes de la obra de Dios. Así como hablamos la semana pasada de que las mujeres, no importa si es una mujer anciana, puede orar. Si usted puede orar, ore por la iglesia. Porque todos hacemos nuestro aporte para que la iglesia local sea fuerte, sea firme, para que las tinieblas no puedan penetrar en nosotros y podamos nosotros, mire, cuando se meten las tinieblas en la iglesia, va a terminar sufriendo tu vida particular también. Entonces, necesitamos entender que los hombres que Dios va a levantar siempre deben atravesar por un periodo de prueba. Yo voy a hablar un poco de estos requisitos a grandes rasgos. Después podemos ver todos los detallitos, pero un hombre que anhela obispado va a estar unos años a prueba frente a la congregación y frente a sus pastores. Otro principio que nosotros tenemos que utilizar es probar a los hermanos para ver si son idóneos para la tarea. Tienen que ser probados. Mire, 1 Timoteo 3:10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Tenemos que observar la vida de algunas personas. Vio cuando la Biblia dice no impongas con ligereza las manos, significa que no reconozcas tan rápidamente pastores entre ustedes. Entonces porque podemos, bueno, hasta Pablo se equivocó con Demas y otros más, nos podemos equivocar, claro que sí, porque no somos infalibles. Pero mi hermano, hay formas de reducir muchísimo el margen de error si nosotros seguimos los consejos que están en la Escritura. Entonces dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ser irreprensible no significa ser perfectos. Ser irreprensible es que nadie tenga nada que decir de nosotros, que le hicimos daño, que estafamos a alguien, todo eso, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Tal vez lo puedan decir mintiendo, pero que no tengan razón. Eso significa ser irreprensible, que no estés en una situación donde puedan venir y disciplinarte. Eso significa ser irreprensible. Que no seas plausible de disciplina por vivir una vida desordenada. Eso es ser irreprensible. Fallamos todos, pecamos todos, pero bueno, mi hermano, no estamos hablando de ser perfectos, estamos hablando de ser irreprensibles. Una de las cosas que yo aprendí en mis primeros años, y eso le agradezco a los que fueron mis pastores, es que yo tenía que responder las demandas de mis pastores. Todos alguna vez estuvimos a prueba, todos alguna vez fuimos observados, todos alguna vez, para que alguien nos pudiera reconocer como pastores, tuvimos que atravesar un periodo de prueba y de observación. Yo aprendí que yo tenía que ser, que si yo quería servir al Señor, yo tenía que ser un descanso para mis pastores, no una carga. Mire, lo peor que puede tener una persona que anhela servir al Señor es ser de angustia para sus pastores. Tenemos que ser de descanso. Tenemos que hacerlos descansar, no preocupar. Si ellos a mí me mandaban a hacer una tarea, que no tuvieran que estar arriba mío diciéndome cómo hacerla. Que si te mandan a pintar una pared, que no estén, no, pero estás pintando, no, pero preparaste mal la pintura. No, si usted va a pintar una pared, píntela bien. Sea de descanso para la iglesia, sea de descanso para los pastores. Como acá hay muchísima gente de descanso para nosotros.
Pero queremos que seamos más. Queremos que todos aquellos que quieran activar el servicio sean de descanso, que no sean una angustia, que no sean un signo de interrogación. ¿Va a venir el domingo? Por eso nosotros decimos pongan presente. No es que queremos controlar ni enseñorearnos de la gente. Queremos saber que tenemos una iglesia comprometida. Que el Señor abra los ojos y el entendimiento de saber y poder tener un discernimiento de lo que es la iglesia local. Que no es para complacer a Walter. Que no es porque al pastor se le ocurrió. Es que usted no sea una incógnita. ¿Se imagina a Pablo diciendo, che, ¿lo tendrá Timoteo el fin de semana que viene? ¿O se va a jugar al pádel? ¿Se imagina Pablo? Sí, no se puede así. Che, tenemos un viaje, nos tenemos que ir a Macedonia y no llega. No se puede hacer el reino de Dios así, con personas que son una preocupación, sino personas que cuando los mandás a hacer algo, pero no es porque yo soy el centro, es porque están sirviendo a Dios y están demostrando que son idóneos para la obra a la que han sido llamados. Eso se espera de vos, se espera de mí. Si no, voy a hacer un problema en lugar de un descanso para los líderes. Entonces no soy apto. Mire, Timoteo era una extensión de Pablo, era un descanso, era un alivio. Donde iba Timoteo era como que estaba Pablo. Donde iba Timoteo era lo mismo que estuviera Pablo. Y eso tiene que pasar en una iglesia local, que vaya Walter o que vaya el pastor A, el B o el C, sea lo mismo que esté Walter allí. Una vez tuvimos una situación con un diario que venía a hacernos una entrevista y me llama una persona de la iglesia y me dice, pastor, están los del diario Los Andes. Le digo, espérate, no hables nada. Yo llego y les doy la entrevista. Cuando llego me dice, no, están muy apurados, así que ya le contesté yo todas las preguntas. Cuando yo leí el diario, las cosas que habían puesto y las cosas que había dicho, ve, esa persona queda descalificada. Se te dijo, no digas nada, espera que yo llegue. ¿Se acuerdan todos de Saúl, lo que pasó con Samuel? ¿Se acuerdan, no? Espera, no hagas el sacrificio porque eso lo hacían los sacerdotes, los profetas, no el rey. El rey se mandó a hacer el sacrificio. ¿Qué pasó? Quedó descalificado para su ministerio. Entonces yo tengo que aprender estos principios porque si yo no sirvo para servir a otros hombres, yo nunca voy a poder ser utilizado por el Señor. Es con hombres la cosa, es con personas. Hay gente que tiene torcida la cabeza. No, yo con la gente no, estos son hombres. Es que ese es el diseño de la iglesia. Es con personas el asunto. Los discípulos tienen o deben ser aprobados. Se les tiene que delegar tareas y observar cómo responden. Hay personas que no califican porque nunca obedecen, porque hacen todo como se les da la gana. Hay que ver si son fieles, hay que ver si son quisquillosos, si todo les ofende, si son obedientes, si se han preparado o si son improvisados. Hay una prueba que el Señor nos va a poner a prueba antes de utilizarnos. Y es cómo usted se dirige con sus pastores y con sus líderes. Por ejemplo, el tema del encuentro de matrimonios. ¿Cómo respondemos a las convocatorias? ¿Somos de ánimo? Mire, cuando las actividades de la iglesia, yo nunca estoy, yo nunca asisto, yo soy de angustia para los pastores. Yo tengo que ser una persona que responde a mi iglesia local. Y yo entiendo que hay gente que seguramente tiene una fuerza mayor y están totalmente, uno lo acepta y se entiende y se considera. Pero personas que pudiendo estar no van. Hermano, eso trae aflicción, eso trae angustia. Porque nosotros quisiéramos que todos los matrimonios estén ese día para recibir la impartición que el Señor nos da. Tenemos que ser de ánimo para los pastores. Debiéramos mover cielo y tierra por una convocatoria de la iglesia. Porque movemos cielo y tierra para un montón de cosas personales y familiares, pero cuando son de la iglesia lo dejamos al último. Eso está hablando y después queremos servir al Señor. Tenemos plata para todo, pero cuando son las cosas de la iglesia no tengo plata. Hermano, hasta le hemos dicho, pero si el problema es plata, nosotros nos hacemos cargo, pero así está. Pero ya si el corazón no está, difícilmente nosotros vamos a poder cambiar un corazón. Eso es parte del Señor. ¿Esto por qué lo digo? Para animar a la iglesia, para animarles. Tenemos células en la semana, tenemos encuentros, las mujeres tienen encuentro. Por supuesto que puede haber días donde yo no pueda asistir, no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que tenemos que ver cuál es nuestra actitud frente a nuestra iglesia local y frente a nuestros pastores. Somos probados, somos observados. ¿Cómo se cuántos conocen el cuento ese del patrón que mandó a 2 empleados, los mandó a comprar manzana con media hora de diferencia? Lo mandó a uno y volvió
Él dice, no, estaba cerrado, no traje nada porque estaba cerrado. A la media hora viene el otro, le dice, estaba cerrado, le dice también. Pero agarré el auto, me fui al supermercado y traje las manzanas y también traje servilletas que faltaban. Y miren la actitud, la diferencia entre un hermano y el otro. O sea, ¿a quién piensa usted que Dios va a poder utilizar mejor? Al que se prepara, al que tiene actitud, al que tiene deseos de servir. Servidores fieles, potenciales servidores del reino. La mayoría quiere servir. La pregunta es cómo es el corazón. Por eso dice que hay que observarlos. Hay que ponerlos a prueba. Y no solamente a los pastores, a los diáconos, a los servidores. No es abrir una puerta, no es armar una mesa con libros, no es hacer un café. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y dice que si nosotros no somos fieles en las cosas terrenales, ¿quién nos va a dar lo que es nuestro? No puedes hacer, si no puedes hacer un café, no puedes limpiar un baño, ¿cómo puedes decir que quieres servir al Señor? En eso, totalmente agradecidos con las iglesias donde hemos estado, cómo nos enseñaron, cómo tuvimos gente que nos enseñó. Si teníamos que limpiar baño, limpiábamos inodoro, limpiábamos lo que sea. Si teníamos que ir a predicar, no era en un púlpito, era a una villa. Ahí vamos a predicar el evangelio. Claro, después dice, ¿y este quién se cree que? Y porque nosotros, de alguna manera, tenemos nuestra pequeña autoridad de que había cosas que hacer y las hicimos. Cuando nadie quería ir al barrio Papa, ahí vamos nosotros a predicar. Todos querían el micrófono. Todos querían estar en los auditorios. ¿Cómo es tu servicio a Dios? Somos un ejército. Imagínense medio ejército que no tiene ganas de mover un dedo. Pero quieren estar ahí de jefe de cuadrilla. ¿Eso sabe por qué? Porque buscan la autocomplacencia, buscan el respeto de los hombres, pero no han visto a Dios y no quieren servir a Dios. Porque usted a Dios, para servir a Dios, usted no tiene que estar viendo cosas humanas y terrenales. Usted ve a Dios y por eso sirve. Porque comúnmente la prueba es que te van a poner en una situación donde va a ser incómoda. La prueba no es cómoda, la prueba es incómoda. Si no, no sería prueba. ¿O cuántos están así en el examen de la facultad? No, así hayas estudiado, estás nervioso y es incómodo hacer un examen. Pero eso tiene que ver con aquellos, con el corazón de aquellos que son necesarios para el servicio. Entonces todos los que van a ser ancianos o diáconos tienen que ser probados de igual manera. Todos los que hoy tenemos una responsabilidad en el reino de Dios es porque alguna vez servimos fielmente a nuestros líderes. En algún momento de tu vida tienes que servir a otros. Acá está Lucas 16:12, que es el que mencioné recién. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Es un principio. ¿Cuál es la idea? Que todos seamos un Timoteo para alguien más. Que todos seamos un descanso para otros. Esto es liderazgo, esto es aplicable. Esto usted donde lo aplique, usted va a crecer. Esto lo aplicó Daniel y terminó de vicepresidente. Esto lo aplicó José y fue vicepresidente. Esto lo aplicó Esther y fue la esposa del rey. Hermano, cada vez que usted entiende, esto lo aplicaron los apóstoles y recibieron la herencia de los 12 del Cordero. ¿Quién les dará lo que es vuestro? Hay recompensa. ¿Cuántos sabían que hay recompensa para servir al Señor? Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarles a Timoteo, dice Pablo, esto ya la iglesia de Filipo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire, pasa que escasea este tipo de gente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Escasean los Timoteos. Pero a mí déjeme pensar bien, yo creo que todos ustedes son Timoteos. Quiero pensar bien, aunque la realidad dice que escasean. Me gusta ponerle un 10, como dice el dicho, ¿no? O la máxima. Hay que ponerle un 10 en la cabeza a la gente. Después si falla, falla, pero ponerle un 10 en la cabeza. Dice, todos llegamos a algún lugar porque alguien pensó que nosotros podíamos. ¿Sabe los errores que yo cometí? Nadie era perfecto cuando está puesto a prueba. Cometí errores, me equivoqué. Pero algo vieron los pastores, vieron una actitud, vieron un deseo de superación, de superarse, de aprender, de crecer. Eso es lo que tenemos que ver nosotros en aquellos que anhelan obispado. Estoy hablando con los que anhelan obispado, no estoy hablando con los que no quieren servir. Pues los que anhelan servir al Señor, los que anhelan diaconado, que es el servicio a Dios. Porque ya conocéis los méritos de Él. Fíjese que tenía méritos. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. Este calibre de personas escasean, no abundan. Es por eso que tenemos que orar
para que el Señor mande obreros a la mies. Y luego de que oramos al Padre, luego de que le pedimos al Padre que envíe obreros a la mies, fíjese cómo es el proceso. El Espíritu Santo es el que coloca a los obreros. Fíjese cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma situación. Oramos al Padre para que envíe obreros a la mies. El Espíritu Santo coloca a esas personas en las iglesias. Por eso usted está en este lugar, usted está acá, no porque tiene afinidad con alguien, usted está acá porque lo puso el Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Está hablando los pastores. Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. El llamado de un anciano, de un pastor o de un servidor es que el Padre primero envía sus obreros a la mies. El Espíritu Santo los coloca en la iglesia. Ese es el santo llamamiento al ministerio. Y tercero, es a Cristo a quien sirven en la obra de edificación, porque fue Cristo el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces servimos a Cristo, nos puso el Espíritu Santo, pero nos mandó el Padre. Así funciona. Cualquier persona que sirve al Señor. Y mire lo que dice Juan 12:26, acá está la recompensa. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es impresionante la cantidad de cristianos que quieren honra y no sirven a Cristo. No sé por qué a mí no me sirven, no me honran en la iglesia, por qué a mí no me felicitan, porque a mí, hermano, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también Él estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, la pregunta es cómo saber que estoy siendo llamado por Dios al ministerio pastoral. Uno de los grandes conflictos que tenemos todos es al principio, ¿cómo sé que Dios me llama? ¿Cómo sé que Dios me ha llamado para servirle en un área? Mire, lo primero que aparece en la mayoría de los casos es el deseo de servir. Realmente hay algo en el corazón de que usted quiere servir. Pero espere, no se me abalance mucho. Porque ojo, hay mucha gente que quiere servir y Dios no lo llamó. Pero si usted es una persona convertida, si usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene un deseo genuino de servir al Señor, lo que está diciendo Pablo es buena obra deseas. Está bien que quieras servir al Señor. Hay casos en que las personas no quieren servir y han sido llamadas por Dios, pero Dios se las arregla. Hay gente que quería así como Jonás, ¿no? Vení para acá, Jonás, y Jonás se fue para el otro lado. Y siempre gana el Señor, o sea, de alguna manera se la va a arreglar y va a hacer algo en nuestras vidas para que nosotros terminemos sirviendo al Señor. Muchos pastores han contado que su objetivo cuando eran jóvenes era su carrera, recibirse, y Dios los estaba llamando para ser pastores. Y tuvieron que dejarlo todo para servir al Señor, en muchos casos. Pero puede ser que esta sea una situación. Y hay casos donde Dios no los ha llamado y ellos quieren ser voluntarios. Y a esas personas hay que decirles, mirá, la iglesia y yo no vemos que vos tengas un llamado pastoral. Son diferentes situaciones que se pueden dar en una iglesia. Y no nos tenemos que ofender, porque lo mejor que nos puede pasar es que si no tengo un llamado pastoral, alguien me diga que no lo tengo, porque si me llegan a poner en una posición donde yo no fui llamado, hermanos, la situación te aplasta. Por eso dice, si alguno va a construir una torre, fíjese si le alcanza. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿Estás dispuesto, si Dios te llamara a vivir a otro país, si Dios te cambiara la vida 100%, estarías dispuesto? Algunos dicen, no, yo no estoy bueno, entonces quédese ahí, no ande buscando obispado. Pero si usted le ha entregado su vida al Señor, Señor, yo te lo entrego todo, bueno, es muy probable que pueda ser utilizado por el Señor. Y como le dije al principio, ¿no? Estas cosas vienen para que también refresquemos nuestros llamados, nuestros conceptos, cómo estamos con estos temas. Hay veces que es traumático, hermano, porque hay jóvenes que están pensando, ya tienen una vida armada, o están pensando en su negocio, están pensando en armar su empresa, y Dios los llama. Y las características de estos hombres que lo dejaron todo. Mira, acompáñame a Lucas 5:27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Este es Mateo. ¿Se acuerda cuando Jesús llama a Mateo? Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Fíjese el llamado de Jesús a Mateo, sígueme. Y que dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y dejándolo todo. No, Señor, lo que pasa es que este mostrador yo lo compré para los tributos. Deja ese mostrador ahí. Regálalo.
Te estoy llamando, te está llamando el Señor de la gloria, te está llamando Cristo. Todos los apóstoles fueron llamados por Jesús. Y dice que lo dejaron todo. Menos Judas, ¿no? Porque hay algunos que dicen sí, pero no lo dejan todo. Y Judas no había dejado su amor al dinero. Judas se quedó ahí, se guardó una parte. Dijo, yo te doy una parte de mi vida y esta otra parte déjamela a mí. Eso hizo Judas. La característica principal, hermanos, de un anciano, de un obispo, no es predicar desde el estrado o ser escuchado. La mayor característica que debemos tener es ocuparnos del rebaño. Esos son los pastores, se ocupan de la gente, se ocupan de las personas. Acompáñame a Hechos 20:28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, no se descuide usted. Conocimos hombres en nuestro caminar en la tierra donde descuidaron sus vidas, descuidaron su familia. Pero sirvieron al Señor, lo dejaron todo por el Señor. Hicieron pasar hambre a su familia, hicieron pasar hambre a sus hijos, descuidaron la casa que le habían dado. Eran tan hospitalarios que entraba cualquiera a su casa, los problemas que eso trajo. Usted tiene que ser celoso de su casa, usted tiene que ser celoso de su hogar. Cuide su hogar, pero fíjese, no se olvide la segunda parte. Miren por vosotros, pero también por todo el rebaño. Tenemos que cuidar nuestras casas, cuide su matrimonio. Hay que ser equilibrados. Bueno, eso está dentro de los requisitos que se le pide a los pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, por eso es tan grande este llamado, porque estamos cuidando algo que el Señor compró por su propia sangre. Esto que estamos viendo aquí costó la muerte del Hijo de Dios aquí en la tierra. Esto no es para jugar, sacarnos ganas de predicar o de ser escuchados. La palabra obispo significa veedor, supervisor. Ahora vamos a ver lo que significa o cuál es la tarea del pastor. La palabra obispo está compuesta de dos palabras, episcopeo. Epi significa sobre, encima, y scopeo significa, de ahí viene telescopio, mirar. Es mirar la grey, es mirar a la gente, es mirar cómo están. Eso es ser un episcopo, que es la palabra para obispo. Y esto tiene que ver con pastorear el corazón de las personas. Por eso, ¿cómo se pastorea el corazón de una esposa? No, pero yo trabajo todo el día, pero ¿cómo se pastorea el corazón de tu esposa? No, pero yo estoy estudiando en el seminario. No, pero ¿cómo se pastorea el corazón de una esposa? ¿Cómo se pastorea el corazón de los que tienen hijos? No, pero yo los llevo a la iglesia todos los domingos. No, eso no es la pregunta. ¿Cómo se pastorea el corazón de los hijos? Nos va a entrenar el Señor el sábado que viene. ¿Cómo se pastorea el corazón? No es llamando al hermano, hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Y creemos que eso es estar pastoreando el corazón. Eso no es pastorear el corazón de un miembro. Por eso hay gente que se ofende si el pastor no se olvida. Mire, nosotros tratamos de saludarlos a todos. Por ahí se nos ha salteado alguno. Y no es que no hay que saludar a la gente para su cumpleaños. Pero pastorear no tiene nada que ver con relaciones sociales, llamar para el cumpleaños. No es eso. Eso no es pastorear el corazón de una persona. No es salir a jugar al fútbol el domingo a la tarde al parque. Sí, fuimos toda la familia de la iglesia y el pastor estaba allí cuidando el rebaño. No, eso no es pastorear a la gente. Porque hay gente que piensa que es eso, que es relación social. ¿Cómo se pastorea a un miembro? ¿Cómo se pastorea y los padres para que aprendan con sus hijos? ¿Cómo se pastorea a la familia? Se pastorea de la misma manera que el Señor nos pastorea a nosotros. Ejemplo tenemos. Esto no se trata de escribir un nuevo libro de cómo pastorear a la familia. No, ya está en la Biblia. ¿Cómo nos pastoreó el Señor? A ver, veamos, ¿cómo fuimos pastoreados por el Señor? Primero estábamos perdidos y nos salvó, nos dio vida eterna. Eso usted no lo puede hacer con la gente. Nosotros no damos vida eterna. Pero ¿a quién se pastorea? A los que ya tienen vida eterna. Se pastorea a los que ya el Señor, o sea, estoy hablando de los pastores. En la casa pueden estar los padres que pueden tener hijos no conversos, pero el padre puede pastorear su casa. Entonces, lo que nos toca a nosotros es santificarlos por la palabra. ¿Cómo pastoreamos a la iglesia? La pastoreamos santificándola por la palabra, de la misma manera que los maridos santifican a sus esposas. ¿Cómo hacemos este trabajo?
Por eso que somos colaboradores de Cristo. El Señor nos salvó y de ahí dice que empezó un proceso de santificación en nuestras vidas. Bueno, así debemos pastorear nosotros a la iglesia. El Señor ya te salvó o te predicamos el evangelio y te convertiste. Y ahora entramos en un proceso de santificación a través de la palabra, que no es solamente el domingo desde el púlpito. Por eso cuando uno se siente con una persona, es lo que dije al principio, vamos a hablar de ¿qué? De santificación. ¿Cómo se pastorea el corazón de un miembro? Metiéndose en su corazón para ver si hay necesidad de remover pecado. Cosa que escasea. Sí, nos juntamos en una mesa, comemos asado en las iglesias, comemos asado, jugamos al fútbol, somos todos amigos, pero la pregunta es si se ha pastoreado el corazón. Entonces nosotros vamos a aprender también conforme a esto que vamos a ser corregidos como pastores. A perder el miedo, a pastorear el corazón de algunas personas. Porque hay personas que vienen y te abren el corazón solito. Te dicen, mira, pastor, estoy con este pecado, tengo esta situación. Hay gente que son un muro, jamás han abierto su corazón con un pastor. Es muy difícil pastorear a una persona así. Y ahí nosotros tenemos que madurar los pastores. A esas personas que nunca abren el corazón, que les da vergüenza, ir con la palabra, ir con amor, por supuesto, y decirle, ¿cómo está tu corazón? Quiero que me cuentes. Y si hay algún pecado, no condenar a esa persona, sino ayudarla a remover ese pecado. De eso se trata. Remover el pecado del corazón. Así se pastorea. Lo importante es lo que Dios está haciendo con su iglesia. La está lavando para presentársela a sí mismo en las bodas del Cordero. Él nos pastorea, pero ese misterio del que hablamos recién ha compartido esa tarea con nosotros, que dice Pablo, somos colaboradores con Cristo. Y los padres, al pastorear a sus hijos, están siendo colaboradores de Cristo porque pastorean el corazón de sus hijos. No, yo con mi hijo estoy todo el día, juego al fútbol, ando en patines, ando en monopatín, pero ¿has visto el tema de su pecado? ¿Te animás a hablar del pecado con tus hijos? ¿O crees que pastoreas y nunca los has pastoreado? Wow, ¿eh? Ahí nos pegamos todos. Los pastores con la iglesia y los padres con los hijos. Pero para eso viene la palabra, para enseñarnos. Es por eso que se nos pide a los pastores ser irreprensibles. ¿Cómo vas a hablar con tu hijo de pornografía si tú ves pornografía? ¿Cómo vas a exhortar a la iglesia de que no sean chismosos si tú eres chismoso? Se nos exige a nosotros. Recuerde que no me he salido del mensaje. Estamos hablando de los requisitos para los obispos, para los pastores, para los ancianos. Seamos irreprensibles, no perfectos, seamos irreprensibles. Bueno, y acá Pablo empieza con los requisitos: marido de una sola mujer. Esto no significa que no se pueda volver a casar si ha quedado viudo, sino que si ya se divorció una vez, no se puede volver a casar o tiene un montón de problemas maritales, lo descalifica para ser un pastor que pueda servir a la grey del Señor. Por eso hay que tener cuidado. Muchos hombres han caído en infidelidades, eso los dejó descalificados. Pasa que hoy con la liviandad que hay, engañan a sus esposas y siguen en el pastorado, siguen predicando. Una infidelidad de un pastor lo descalifica para seguir siendo pastor de la grey. Porque si no pudo serle fiel a su esposa, menos le va a poder ser fiel a la iglesia del Señor. Quedan totalmente descalificados. Pasa que hoy usted sabe cómo es el evangelio liberal. Sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Significa tener dominio propio, mente equilibrada, juicio claro. Estas cositas las voy a ir leyendo porque después la vamos a profundizar seguramente. Prudente. ¿Cómo tienen que ser los pastores? Prudente significa pensar antes de actuar, discernir lo correcto, buscar sabiduría. Tienen que ser decorosos, que actúa de modo apropiado, digno, ordenado, respetable. No es un grosero. Hospedador, ¿qué significa ser hospedador? No es que tenga un hotel, es que sea hospitalario, que ayude al que viene de viaje, al extranjero. Apto para enseñar, tiene que conocer la palabra, no puede ser un neófito, un recién plantado, dice Pablo. No puede ser alguien que, bueno, yo me leí un libro y voy a aconsejar. No, tiene que estudiar, por eso su pastor está estudiando y estoy animando a todos los hombres que estudien. Para que le levantemos la vara a nuestra iglesia. Para que no hablemos sonceras, para que no traigamos doctrinas raras. Y el Señor ha ido enderezando nuestros pasos de hace 10, 15 años atrás, como hasta el día de hoy. Cómo el Señor nos ha librado por su gracia, ¿no? Porque somos
muy hábiles nosotros. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y nos falta, claro que sí, porque estamos aprendiendo, estamos enderezando nuestros pasos. Tenga paciencia a usted, a sus pastores y a la iglesia. Sepa que estamos estudiando, sepa que nos estamos esforzando para ser cada vez mejores. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Todo esto se le pide a un pastor para que tenga autoridad de tratar el pecado de otras personas. Otra de las cosas que se debe aprender, o que tienen que aprender los que anhelan el obispado, es que no debemos buscar darnos a conocer. Nosotros, yo sé que venimos de un evangelio donde son celebridades los pastores, ¿no? Les gusta ser famosos, celebridades, firmar libros. Nosotros hemos salido ahí, huimos de allí. O sea que los pastores no estamos acá para ser famosos, para que todo el mundo nos conozca. Por eso, mire, hermano, hemos bajado mucho el perfil, estamos tratando de ser lo más sobrio posible. No estamos buscando fama. Y los conocidos no tenemos que ser nosotros, tiene que ser Cristo. Así que acá hay un micrófono donde todo aquel que agarra este micrófono, que no voy a ser yo el único, es para dar a conocer a Cristo, no es para darnos a conocer a nosotros. Tiene que ser que Cristo sea conocido, a pesar de nosotros. Entonces nuestra tarea, ¿cuántos han visto una película alguna vez? Nuestra tarea no es ser el actor principal, nuestra tarea ¿cuál es? Ser el camarógrafo. Es que el que tiene que salir en la escena es Cristo, no tenemos que ser nosotros. Hay muchos que están con la cámara y quieren salir ellos. No, salgámonos de allí, porque así no funciona. ¿Qué debe buscar un pastor, un anciano, un episcopo? Darle gloria a Dios, expandir su reino y edificar su iglesia. Son 3 trabajos que tenemos que hacer nosotros. Ser siervos fieles. Pasó el tiempo, hermanos. No me había dado cuenta, estoy terminando. Ya llegará el tiempo de la recompensa. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mientras tanto, aquellos que quieren servir al Señor, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Miren, los pastores deben ser hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades. Esto es lo que la mayoría no quiere, sufrir penalidades. Servir al Señor es estar dispuesto a padecer. Que el que le dedicaste 6 meses, un año de tu vida, 2 años discipulándolo, un día te diga no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer más nada con Cristo. Esas penalidades que vamos a sufrir mientras servimos al Señor son parte de esto. Si el Señor en su gracia no está con nosotros, vamos a abandonar, nos vamos a desanimar, no vamos a querer seguir adelante. Y lamentablemente la gente piensa que cuando los pastores sufren penalidades es porque Dios los abandonó. Y es al revés. La gente, fíjense cómo piensa la gente de este mundo. Mientras más seguidores tiene y más lo aplauden, ese es el hombre de Dios. Jesús dijo todo lo contrario. Dijo, sufre penalidades, los van a perseguir, no los van a querer. Muchas veces se van a quedar solos. Usted predica el evangelio y es muy probable que se quede solo. En el trabajo, en la escuela, en el barrio, predique el evangelio, pero también va a tener su fruto. No es que te vas a quedar solo y nadie. No, siempre va a haber alguien que te va a escuchar, pero mucha gente va a hacer que sufras penalidades en tu caminar. Acuérdate de Jesucristo, 2 Timoteo 2:8, para terminar rápido. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Lo trataban de malhechor a Pablo. Mas la palabra de Dios, nuestra presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Si no tiene amor por la gente, no va a soportar. Entonces cuando pase por las aflicciones, se va a amar más a él mismo y va a decir, yo renuncio porque yo no tengo ganas de sufrir. Ahora, si ama la Grace, si ama a las personas, va a soportar, como los servidores de esta casa que soportan muchas de las actitudes de la gente. Pero ¿por qué no abandonan? Porque aman al Señor y sirven al Señor. Cuando todavía te amas mucho, no puedes servir al Señor, tienes que negarte. ¿Qué dijo Jesús? El que no toma la cruz, no se niega y me sigue, no me puede servir. Por eso hay gente que se ofende tanto, todo le ofende. Hasta que no deje de ofenderte y tengas cuero de chancho y te bajé las orejas de conejo que tenés que andar escuchando todo, no vas a poder servir al Señor porque todo te ofende, porque todo te duele, porque todo te lastima.
Sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El pastorado es un llamado muy demandante, mi hermano. Y de ninguna manera quiero acá victimizar a los pastores o que nos victimicemos los pastores porque tenemos la honra que Él nos da, porque Él nos cuida, porque su gracia nos envuelve. Pero mi hermano, es muy demandante. Si alguien aquí anhela obispado, buena obra desea y los necesitamos. Mire lo que le digo, los necesitamos, pero es necesario que entienda estos puntos para que cuando venga al llamado, cuando venga al pastorado, no abandone a mitad de camino y no se transforme en un Juan Marcos. Ah, se enojó Pablo. Usted lo ve enojado ahí. No, mandalo para allá, este no me sirve. Después lo perdonó unos años después y lo trajo. Se ve que maduró. Pero maduró Juan Marcos, no Pablo. Pablo estaba bien lo que estaba haciendo. Póngase de pie. Vamos a terminar aquí.